el tema haitiano, política, constitución, discurso del presidente, esto y muchos temas más en esta noche vamos a tratar con el distinguido doctor Pelegrín Castillo, un invitado querido por este espacio, por don Mario Rivadulla y por nosotros que estamos aquí compartiendo con él en esta noche. Pelegrín, bienvenido por aquí nuevamente. Un saludo afectuoso a don Mario, sí, a quien aprecio enormemente. Por muchos años hemos sostenido una muy estrecha amistad. Y un saludo a ti y muchas gracias por la invitación a venir a participar en este programa que me resulta tan familiar. Sí, es así. Sí. Eso es así porque así me lo ha expresado don Mario también. Usted puede contar con esa reciprocidad de ese saludo y ese aprecio también para usted y toda su familia. Gracias. Pelegrín, creo que lo prudente en estos momentos es iniciar por el discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer. Al parecer, como comentaba yo con don Mario a primeras horas de la mañana, dicen que en la batalla cuando se retrocede a tiempo se puede salir con una victoria. ¿Qué opinión le merece a usted este discurso del presidente? Yo creo que el presidente fue sensato, fue prudente y su intervención fue oportuna. Sí. Porque desmontó un cuadro que se estaba configurando, Sí. que no le convenía ni a su gobierno ni al país. Sí. Las explicaciones que dio son realmente muy justas, muy válidas. Yo al mismo presidente se lo he dicho y se lo he dicho a muchos otros actores. Aquí la única reforma fiscal que procede cuando se haga es para bajar impuestos, para reducir cargas, porque se dice que los impuestos que se pagan son bajos. La realidad real, para decirlo de manera redundante, la realidad real es que personas y empresas, la gran mayoría de la población, está soportando cargas no solo impositivas, sino de otra naturaleza, porque aquí tenemos muchas distorsiones en la economía. Hay un costo de un Estado hiperinflado, de las regulaciones, y todo eso lo pagan las personas y las empresas. Entonces, si se va a hacer una reforma fiscal, tiene que ser para bajar impuestos, pero al mismo tiempo para achicar al Estado, calificar mejor el gasto público, y algo que no debe faltar, se lo he planteado, lo que pasa es que hay mucha gente que ve eso como un tema tabú. Hay que hacer una reforma de mercados estratégicos, porque aquí casi todos los mercados fundamentales no están funcionando cabalmente, no hay competencia, hay una alta concentración, hay prácticas monopólicas, prácticas oligopólicas, prácticas de colusión. Entonces, en esas condiciones es difícil hablar de reformas. Sí. Hay un aspecto importante del discurso del presidente que sí yo quiero resaltar, que lo comparto, y es que el presidente está consciente de que hay una coyuntura internacional favorable al reordenamiento de los flujos de suministro, de las cadenas de suministro. Sí. Y el gobierno está empeñado en atraer inversiones del exterior que puedan instalarse en República Dominicana y puedan desde aquí exportar a los Estados Unidos, exportar a Europa, porque el esquema de concentrar las cadenas de suministro en Asia y específicamente en China estalló, explotó. Y la lección que todos los actores están sacando es que hay que regionalizar las cadenas de suministro. Entonces es una buena coyuntura para hacerlo. Pero evidentemente también para hacer eso hay que bajar impuestos. Porque tú tienes que decirle a los inversionistas extranjeros que van a venir a un país con equidad fiscal. Le tienes que decir a los nacionales que deben traer sus capitales del exterior, invertirlo y reinvertirlo aquí con una política de incentivos. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Crear una economía
privada, de las fuerzas vivas de la nación, que sea muy bien robusta, que genere muchos empleos de calidad, que tenga vocación exportadora, y así vamos cambiando no solamente el perfil de la economía, sino también el perfil de la política. Acuérdate que mucha gente va a los partidos políticos, que como decía don Juan Bosch, se convierten en agencias de empleo, a buscar lo que no pueden asegurar en los mercados. Entonces la economía dominicana no está generando empleos de calidad y la anomia, la falta de aplicación de las mismas normas o las normas de una aplicación imposible con los altos costos, entonces te producen expulsión del mejor recurso humano, por un lado, informalidad por otro. Fíjate que más del 60% de la economía dominicana es informal. Todo el que pueda volar por debajo del radar del Estado lo hace. La política como una vía alternativa para la promoción económica y social, y también el crecimiento de una economía canalla de actividades ilícitas de todo tipo, que se interconecta con las otras esferas del quehacer económico y social de República Dominicana. Entonces yo creo que el presidente, vamos a decir, actuó correctamente en un sentido, pero yo en su lugar me hubiera ido por una reforma a fondo, pero hacia la baja, de todos los impuestos. Liberalizar los impuestos, especialmente a las pymes, reducir los impuestos a las pymes, a los profesionales de clase media, a los sectores que de una u otra manera están tratando de huirle a las cargas del gobierno. Entonces, eso se podía hacer. ¿Eso usted cree, doctor, que pudiera atraer más a la formalidad y reducir la evasión? Claro, pero tiene que haber un pacto nacional. Lo que pasa es que hay actores que no quieren ni siquiera eso. Hay actores que van a defender a capa y espada sus intereses. Yo te digo, por ejemplo, como legislador, en 6 ocasiones intenté junto con José Ricardo Tavera, cuando estuvo en el Congreso, de grabar las apuestas. Y nunca se pudo grabar, nunca. Y aquí se juega todos los días cientos y cientos de millones. Hasta la picada de ojos se juega. Entonces, aquí, doctor. ¿Cómo es posible que la apuesta, que tiene una externalidad negativa, no pague nada y entonces se esté pagando, por ejemplo, por servicio de internet, un 28, 30% de impuestos? Entonces, esas son las incongruencias, las deformaciones de esta economía, cuando debe ser lo contrario. El internet debe pagar tasa cero a un nivel, y quizá el de las grandes empresas pagar un 5, un 10% máximo. Y para poner un ejemplo. Doctor, usted tocó el tema de su vasta experiencia como legislador, conocemos su trayectoria. Aquí me dijo un amigo en una ocasión de la circunscripción 1, el doctor Pellegrini es diputado porque él no quiere, pero Pellegrini es diputado mientras él decida. Aquí en la capital Pellegrini es un diputado eterno. Me dijo un amigo, me voy a reservar el nombre para no calentarlo. ¿Qué pasa, doctor? Su experiencia como legislador. Usted puntualiza el tema de las exenciones para poder expandir nuestro mercado, alcanzar nuevas oportunidades de crecimiento en diferentes mercados. Ahora, nuestros legisladores, en este caso los senadores, precisamente en esta semana, presentaron un proyecto donde pedían la eliminación de todas las exenciones sin limitar una y otra ante una situación incluyendo las exoneraciones de los legisladores. ¿Qué opinión le merece esto? Y toda la situación, el escarceo que esto ha levantado específicamente en la Cámara de Senadores. Dígame usted ahí, doctor. Mira, yo conocí esa realidad por 20 años. Yo creo que los legisladores reaccionaron mal, porque lo que se percibió fue que como se cuestionaba el tema del barrilito, el tema de las exoneraciones sin límite, ellos salieron al frente y dijeron, bueno, pues
si nos vamos a sacrificar nosotros, aquí se tiene que sacrificar todo el mundo. Okay. La verdad es que con relación a las exoneraciones, yo siempre lo dije, es algo que revela la gran distorsión que hay en el sistema, de formación que hay en el sistema político partidario. La mayoría de los legisladores, por los altos costos de la política, dedican una o dos exoneraciones que no deberían comercializarse, pero la dedican a, a pagar los costos de la campaña. Yo lo digo por mi experiencia. Uno terminaba la campaña y quedaba con deuda y yo tenía un medio de financiamiento de mi campaña bien democrático, bien amplio. No, y su persona, usted contaba con un apoyo muy disponible de la comunidad. Yo tenía muchas fuentes de financiamiento muy transparentes, porque eran diferentes sectores. Pero ese no es el caso de la mayoría de los legisladores, porque la circunscripción 1 no es, vamos a decir, la geografía la nacional, norma que rige en el país. Entonces, a los legisladores, con relación al tema del barrilito, ellos me lo explicaban, me decían, mira, tú no necesitas barrilito, ni ayuda, ni cofrecito, ni nada de eso. Pero porque tu gente te vota por leyes, por resoluciones, por posiciones. Pero lo que estamos en el interior, y es verdad. Sí, es verdad. Tenemos que ser justos, hay que decirlo. En un estado que no está funcionando bien, hay millones de dominicanos en la marginalidad que van donde las autoridades locales y la figura del senador, del diputado, precisamente es la figura a la que se aborda. Sí, cierto. Y casi todos los legisladores tienen programas. Algunos puede ser que hayan distraído los fondos o lo hayan desviado, pero la mayoría siempre están atendiendo necesidades locales. Sí. ¿Dónde es que está el fallo del Congreso? Que el Congreso, teniendo mucho poder, no usa ese poder, por ejemplo, el poder de control, para que le genere una capacidad, por ejemplo, de que un senador y un diputado llamen a un ministro y el ministro inmediatamente tome el teléfono y le dé respuesta a las necesidades. Entonces, eso tiene que ver mucho con el hecho de que los partidos tampoco han fomentado la independencia del legislador. Los legisladores muchas veces lo que hacen es ser soldados del partido, votar por lo que el partido le diga y tratar de mantener una clientela política. Entonces son distorsiones del sistema político que tenemos. Por eso yo digo que la fiebre no está en la sábana. Entonces el debate se queda en la superficie. ¿Por qué hemos llegado a una situación donde el Estado no cumple con sus fines esenciales? Ese es un debate. ¿Por qué hay una alta concentración de la riqueza, de las oportunidades, de las inversiones, incluso hasta espacialmente, en algunas zonas, mientras otras quedan totalmente excluidas, sobreviviendo, malviviendo? Entonces, esos son los temas que deberían discutirse porque hay un Estado que no está funcionando bien. Y la muestra mayor, yo lo digo por la reforma constitucional. Aquí votamos la Constitución del 2010 y a 11 años de haber aprobado la reforma constitucional más amplia, más discutida, más participativa, más consensuada de toda la historia de la República Dominicana, la mayoría de los actores no tienen interés de poner en práctica los mandatos. Entonces, ¿qué está pasando? Y eso tiene que ver con el modelo del sistema político. Usted hizo una explicación que yo sé que toda la audiencia ha de estar pendiente. Cuando usted iba a entrar en el detalle y poder explicar qué está pasando dentro de esa esfera y esa situación política, doctor. Mira, yo pienso que nosotros tenemos un gran reto.
las naciones avanzan cuando tienen proyectos nacionales fuertes, Sí, integradores. Cuando los proyectos nacionales son débiles o no existen, sí, como es el caso de nuestro vecino, Haití, sí, que es un espejo en el que debemos mirarnos. Cuando una nación tiene un proyecto nacional débil, porque las clases dirigentes no cumplen su papel, no marcan los rumbos, no dan ejemplos, sí. no tienen esa capacidad de emprender, de hacer grandes transformaciones. Entonces, el Estado como tal entra en crisis y se convierte en un Estado débil. Y el Estado débil genera corrupción y la corrupción genera debilidad y al final un Estado puede perder su viabilidad, puede convertirse en un Estado colapsado, un Estado fallido. Haití es un Estado fallido. Bueno, Sí. analicemos por qué Haití llegó a la condición de Estado fallido. Pero Venezuela, que es el país más rico Sí, de la región, claro que de América Latina per cápita, sí. Sí, resulta que también colapsó. Entonces, claro. ¿qué nos dice? Que hay un problema de proyecto nacional. Sí, Aquí hemos tenido proyectos nacionales, pero han tenido unos sesgos más autoritarios. En algunos momentos han sido proyectos que no han tenido un signo democrático, pero se han logrado cosas importantes. sí, Por ejemplo, lo reconocía Al Gore cuando hablaba de cómo República Dominicana preservó su medio ambiente sí, en aquel documental La Verdad Inconveniente, sí, claro. que era con políticas que impuso un líder autocrático. Sí, Balaguer no podemos decir que era propiamente un líder democrático. Sin embargo, fue clave para la transición a la democracia y para la consolidación democrática de República Dominicana. Entonces, con esa debilidad del Estado, tenemos problemas. Y yo creo que eso es lo que está en la base de todas las crisis nacionales. Es un Estado que tiene dificultades para identificar sus intereses, para actuar en función de sus intereses. Las clases dirigentes lo que tienden es a acomodarse a los dictados de los poderes internacionales en materias tan sensibles. Hay un problema para la ejercitación del músculo de la soberanía y la autodeterminación. Es un músculo que no se ejercita. Y entonces eso debilita al Estado y genera muchas crisis. Y lo vemos en todos los campos, lo vemos en el tema de la seguridad, en el tema de la migración, en el tema... Bueno, el colmo es que ya nos ven tan vulnerables que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio una orden al Estado Dominicano que cambie la Constitución y las leyes para adoptar un sistema de nacionalidad conforme a lo que decidió la Corte de San José. O sea, cuando llegamos ahí... ¿cómo va a ser, doctor? No, eso pasó hace varios años. Sí, sí. Y entonces aquí no se le dijo que no de manera contundente y se le ha estado buscando la vuelta. Y si eso pasa con la nacionalidad, imagínate con todos los otros aspectos. El resto, sí. Entonces, el problema está en que la relación, y hay un problema geopolítico, lo explica muy bien Helio Jaguaribe, todas las Antillas mayores sobre todo, Antillas menores también, sí. Y Centroamérica, constituyen un mosaico de estados frágiles, sí. De estados débiles. El que tiene con más perfil de Estado constituido es República Dominicana. Sí, sí. Es República Dominicana. Y sin embargo tenemos un problema serio por delante. Entonces, si queremos realmente superar muchos de todos estos problemas, necesitamos fortalecer nuestro proyecto nacional, hacer un gran pacto nacional en torno a la soberanía, a la autodeterminación y sobre todo a un programa de
de desarrollo de todo el potencial que tiene República Dominicana, porque lo más penoso de todo esto es que República Dominicana tiene un enorme potencial de convertirse en una mini, vamos a decir, valga la redundancia, una mini potencia. Sí. Mira, por ejemplo, el caso de la minería, que yo conozco bastante bien. Sí, claro. Nosotros tenemos recursos mineros, metálicos y no metálicos, sorprendentes para el tamaño del país. Sin embargo, todavía es la hora que no hemos podido ponernos de acuerdo en una política de Estado para gestionar, aprovechar, sacarle todos los beneficios que le podemos sacar a esos recursos. No ha habido capacidad en las clases dirigentes de ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que ha primado? Un debate ideológico, un debate... Ahora un debate ambiental, doctor, sectores que Pero se ponen... en el fondo, yo te voy a decir, por experiencia, Sí. aunque el pretexto es la protección del medio ambiente, y digo pretexto con conciencia de lo que estoy diciendo, la realidad es que como el Estado no ha cumplido con su función de distribuir bien la renta minera, eso ha generado un ambiente de malestar en muchas zonas y por eso hay una actitud antiminera tan fuerte. Sí. Hay también un sesgo ideológico en ese debate. Hay un sesgo marcadamente ideológico porque yo se lo decía recientemente en un seminario que se hizo. Yo creo que si alguna de esas empresas tuvieran capital chino, en esta coyuntura la mayoría de los grupos medioambientales tuvieran una actitud completamente diferente. ¿Y por qué el debate es importante? Porque cuando vemos la lista de los factores que impactan el medio ambiente en República Dominicana, probablemente la minería sea, no es que no tenga riesgo, ojo. Pero es muy mínimo. Es mínimo en comparación, por ejemplo, con el crecimiento desordenado de la ciudad. Mínimo con relación a la falta de una ley de ordenamiento territorial. Sí, claro que sí. Mínimo con relación al uso de agroquímicos y pesticidas que están impactando los acuíferos. Mínimo con relación al impacto que tiene el turismo. Sí. Vamos haciendo la lista y el problema mayor medioambiental de República Dominicana y de la isla, que es la demanda de leña y carbón de Haití y el impacto de cientos de miles, millones de haitianos en el territorio nacional, porque ahí tiene un impacto medioambiental. Ese tema, esos grupos no lo tratan. Sí. Eso no existe. No. Entonces, ¿tú te recuerdas aquel cuento que hacía Juan Bosch de un visco y un toro? Sí. Que el visco vio el toro y le salió huyendo, pero como era visco, veía dos toros. Entonces, huyéndole al toro que no era, lo cogió el toro que era. El toro que era. Entonces, nosotros estamos con la minería, habiéndole una guerra a la minería, cuando la verdad es que hay que elevar el estándar, sin duda. Porque si tú dejas a las empresas mineras, aunque tengan en sus países muy alto estándar, si tú dejas a las empresas mineras sin control, sin fiscalización, van también a abusar de esa debilidad del Estado. Sí. Se van a acomodar, se van a aplatanar. Sí, claro que sí. Pero el reto, el problema no es el desarrollo minero, el problema es, el gran reto es si tenemos institucionalidad para gestionar nuestros recursos renovables y no renovables. Fíjate cómo todo remite a la debilidad del proyecto nacional, a la debilidad del Estado, y eso cómo se refleja en términos de corrupción, en términos de ineficacia, en términos de concentración, en términos de lealtad a unos valores esenciales. Aquí se dejó de enseñar historia. Óyeme, se dejó de enseñar historia. Y la generación que viene creciendo ahora mismo tiene un problema de identidad. Sí. Doctor, nos quedan pocos minutos, pero hemos hecho una descripción de toda esta situación y así usted tocaba en ciertos momentos la situación haitiana en estos momentos, doctor.
Luego del magnicidio de su presidente Jovenel Moïse, usted sabe el paso de un terremoto y todo lo que ha pasado en estos pueblos, y en estos momentos la situación que se vive con la falta de combustible, bandas organizadas, grupos que tienen este territorio controlado, la situación de 18 misioneros secuestrados y otros nacionales dominicanos, doctor. Brevemente, ¿cuál sería esta situación y qué usted cree que sería la salida para este pueblo? Bueno, doctor? yo vengo diciendo que nada de lo que está pasando en Haití es casual, nada de lo que está pasando en Haití es espontáneo. Sí. De hecho, en los últimos años se puede ver que hay mucha inteligencia planeando escenarios de conflicto. Sí. Hay grupos de poder en Haití y fuera de Haití sobre todo. Sí. En Estados Unidos, en Sudamérica, fuera del continente. Dicen algunos grupos en Miami, doctor. He escuchado que hay unos grupos que tienen que ver con el tema de las armas y la munición. Bueno, doctor. Haití la están llenando de armamento, Sí. de armamento de todo tipo, muchas municiones, muchas preocupante armas, eso, doctor. comunicación, mercenarios, mezquitas, Sí. mezquitas. Sí. Haití es una bomba que se está armando deliberadamente para que explote. Ahí hay dos corrientes. Hay una corriente desde Estados Unidos que entiende que esa es la vía ya de precipitar la crisis y imponer la solución dominicana al problema haitiano. Sí. Y por otro lado, hay una corriente en el continente y fuera del continente en que entiende que hay que romper la relación neocolonial con Estados Unidos, con el grupo CORE, con Naciones Unidas, porque ese es el mal de origen, el origen del mal de la crisis haitiana. Entonces, realmente esas dos corrientes están chocando. ¿Cuál es el peligro para la República Dominicana? Que la desestabilización de Haití, esos grupos están pensando traerla para acá. Y entonces, si no hay una reacción nacional poderosa, enérgica, oportuna, el gobierno, por ejemplo, ya ha dado unos pasos. Sí. Se ha retrasado en otro porque el presidente, por ejemplo, anunció el muro y en estas circunstancias, no importan las presiones internacionales que se hayan hecho, porque yo sé que se han hecho presiones. Sí. Desde diferentes puntos del mundo se están haciendo presiones para que no se continúe con el muro. Okay. Pero no importa esas presiones, eso debió ya estar caminando con apoyo total del pueblo. La política exterior está bien enfocada en internacionalizar la solución, se ha buscado aliados en la región, pero nosotros tenemos que estar claros de que esta no es una lucha del gobierno solamente. El empeño nuestro a final de este año y el año que viene va a ser involucrar al pueblo en la lucha. Excelente. Incluso yo hice un planteamiento que lo quiero reiterar aquí. Ahora en diciembre se cumple el bicentenario de la independencia efímera. Sí. Y a principios del año que viene se cumple también el bicentenario de la ocupación haitiana. Y aquí creo que la Academia de Historia va a hacer algo, pero esto no puede ser simplemente hacer algo. Tiene que ser un movimiento nacional, porque lo que se está produciendo ya no es migración, es ocupación. Sí. Entonces el gobierno sabe, pero la contundencia de la respuesta sigue estando por debajo de lo que necesitan. Por ejemplo, las autoridades anteriores y estas han denunciado la conversión de República Dominicana en un paritorio de Haití. ¿Qué se ha hecho para pararlo? Todavía no se ha hecho nada. Sí. El tema del control de la migración se está elevando el nivel, pero sin el muro el efecto es contraproducente, sí. Porque si tú mañana tuvieras capacidad de sacar 100,000 haitianos mensuales, sí. Con esa frontera como está, volverían de inmediato o vendrían más. Entonces,
es un momento donde los dominicanos tenemos que unirnos, tenemos que impulsar y empujar al gobierno a que vaya a más, porque esta es una lucha patriótica para la supervivencia de la nación dominicana. Muy bien, doctor. Doctor, se nos ha agotado el tiempo. Me comprometo a invitarlo nuevamente, doctor, porque creo que ese llamado que ustedes hacen de la unión de todo el pueblo para conservar lo que es la soberanía y la independencia de este pueblo, debemos de apoyarle, doctor. Muy bien. Gracias. A usted las gracias. Muy bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa para retornar nuevamente ya con la parte complementaria de este su espacio. Interesante conversación con el doctor Pelegrín Castillo. Nos vemos en un momento.